el pensar qué hago con mi dinero y tener ciertos temores en qué decisiones tengo que tomar con el mismo. Y acá vamos a aprender un principio de Pablo que me parece que es uno de los grandes aspectos en cuanto al mismo. Dice en el capítulo 12, verso 13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y el título de este mensaje lo llamé Puertas Abiertas. ¿Por qué razón? En Juan 3:17, el apóstol dice, pero el que tiene bienes de este mundo, no significa bienes mundanos, sino que son bienes que corresponden al uso local, digamos, al que tenemos en esta vida. Y ve a su hermano tener necesidad. Y cierra. Allí la palabra cierra es una palabra que Robertson indica que es la figura de cerrar la puerta. Y cierra contra él su corazón, es decir, cierra la capacidad de ser compasivo con el hermano. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Es una pregunta. Y podemos señalar un tercero, pero ¿cómo mora el amor de Dios en nosotros si nuestro corazón está cerrado con respecto al compartir según las necesidades? ¿Cómo será nuestro corazón si no practicamos la hospitalidad? ¿Cuáles son las motivaciones para que nosotros obedezcamos a este texto? Este texto en las variantes de las versiones más conocidas, digamos, yo puse la Reina Valera, pero después se va haciendo cada vez más fácil de entender. La NTV me parece muy buena y la traducción del lenguaje actual nos puede ayudar también. Dicen, estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Nos abre un poquito más el panorama de un lenguaje mucho más moderno. Compartan lo que tengan con los pobres de la iglesia. Fíjense, en la Reina Valera dice santos, en la NTV dice hijos de Dios que tienen necesidad y después los pobres de la iglesia. Ya habla acerca, los caracteriza en la traducción del lenguaje actual a los hermanos. Reciban en sus hogares, esto de la hospitalidad, a los que vengan de otras ciudades y países. ¿Cuáles son las motivaciones? ¿O por qué debemos estar motivados en cuanto a cada característica que hemos visto? Porque hemos hablado de un amor sincero, hemos hablado de aborrecer el mal, aferrarnos al bien, es decir, el discernimiento. Nos han hablado acerca del afecto, ámense los unos a los otros, de la honra, respetándose y honrándose mutuamente, del entusiasmo, siendo diligentes, de la paciencia, porque nos enseñaron a que debemos ser alegres en la esperanza, pacientes en el sufrimiento, perseverantes en la oración. Ahora Pablo nos va a decir que tenemos que ser generosos y hospitalarios, puertas abiertas. ¿En qué se basa eso? ¿En dónde encuentra Pablo las motivaciones? Bueno, acá yo hice una lista de las motivaciones. Uno puede buscar, si las quiere, las puede buscar en internet, las encuentra. Pero hay muchísimas motivaciones hasta llegar a ese pasaje. Dios nos ha justificado, Dios nos ofrece justificación y redención, el sacrificio de Jesús proporciona expiación. Es decir, ha enumerado Pablo una cantidad de aspectos de la misericordia de Dios que es como que no tenemos en sí mismo excusas. Después Albert puede pasar el PowerPoint a quien lo quiera y puede anotar lo que desee de esa fracción de texto. Pero hay motivaciones para poder compartir. Ahora, el compartir tiene que ver con las necesidades de los santos. Allí la palabra compartir viene del griego que significa koinonía, que habitualmente nosotros lo referimos como comunión, ¿sí? Tiene que ver con el compañerismo, con una intención de estar con el otro. La palabra compartir tiene el sentido de entregarse hacia el otro, de no tener reservas. Y fíjense que está condicionado a los santos, porque hay una comunión especial con el hermano. El compartir tiene que ser hacia todos, pero hay un sentido intrínseco de unión en todas estas exhortaciones que hemos visto en Romanos capítulo 12 que tienen que ver con el trato entre hermanos. Y allí los denomina como santos. Es la referencia que veíamos a los cristianos, a los hijos de Dios. Estos tienen una característica que es que padecen necesidad. No todos quizás necesiten ayuda en este momento, ¿no? Quizás alguno tiene trabajo y no precise la ayuda del otro a nivel material, de un compartir material. Es lindo a veces que te obsequien alguna cuestión, pero estamos hablando de un compartir que va a sustentar al hermano.
Las necesidades de nuestros hermanos tienen que ser vistas por nosotros, no pueden ser pasadas por alto. Si sabemos de alguien y cerramos nuestro corazón, ¿cómo habita el amor de Dios en nosotros? Lo que sí debemos saber es que de Dios es todo, ¿eh? Nosotros compartimos, no es que estamos dando algo que nos pertenece, sino que estamos compartiendo algo que no nos pertenece, que Dios nos ha dado. Dice en 1 Crónicas 29:12, de ti proceden la riqueza y el honor. Tú lo gobiernas todo. En tus manos están la fuerza y el poder y eres tú quien engrandece y fortalece a todos. Da fuerzas para laburar, da la riqueza, da el honor a aquel que en su trabajo por condición llega a una situación específica. Es el Señor, por lo tanto, de Él es todo. Aun cuando alguien haya alcanzado alguna posición dentro de la obra o en su vida normal, todo eso pertenece al Señor. Todo es de Él. Pero también nos deberíamos evaluar en qué somos nosotros. Nosotros somos básicamente mayordomos. En Hechos 4:32 dice, todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. Consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Consideraban sus posesiones como impropias, porque en definitiva todo pertenece al Señor. Y la prioridad, los santos. En Hechos 4:35 nos dice, no había necesitados entre ellos porque los que tenían terrenos o casas los vendían. ¿Para qué? Para compartir y entregaban todo a los pies de los apóstoles, de los discípulos. Y acá terminamos el mensaje y viene la oración. Y en cuanto a la hospitalidad, se nos dice practicando la hospitalidad. La palabra allí practicar es perseguir la hospitalidad. Pablo en algún momento fue perseguidor de la iglesia, pero después prosiguió hacia la meta. Cambia allí en Filipenses capítulo 3 y utiliza la misma palabra. Antes yo perseguía, iba contra Dios, pero ahora persigo el premio que me viene a través del Señor. Corro hacia una meta. Esa es la palabra perseguir. No nos está diciendo que simplemente cuando nos toque. De alguna manera el compromiso de Pablo es que tengamos en cuenta la hospitalidad. Y cuando yo leía esto, o sea, a mí me cuesta la hospitalidad. Cada tanto viene un familiar. Pero hay algunos que lo tienen con más facilidad, pero es una exhortación a lo cual deberíamos obedecer. Allí en Hebreos dice 13:1 dice, permanezca el amor fraternal. Allí la palabra amor fraternal se conoce como Filadelfia. No os olvidéis de la hospitalidad. La hospitalidad allí tiene que ver con el extranjero y eso se llama filoxenia, amor al extranjero. Y en el 13:5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Esta avaricia hay que evitar el amor al dinero, que es filarguros. Entonces, si alguien quiere ser capaz de compartir con el hermano, tiene que tener menos filarguros, es decir, menos amor al dinero, y más capacidad de amor fraternal, más capacidad de hospitalidad. Mientras menos amemos al dinero, seguramente las otras dos cuestiones surjan por espontaneidad, es decir, una obra del Señor. Eso con respecto al texto, porque la verdad que son simples fracciones. Ahora quisiera tocar estas tres preguntas que nos van a enfocar en el sentido práctico. ¿Cómo evaluarnos si estamos o no dando bien? Es cierto que hay un aspecto subjetivo del dar. Algunos pueden dar lo que les sobra y otros dar de lo justito que tienen. Quizás hasta los dos den igual. Quizás alguien tenga mucho y dé 5. Y quizás alguien tenga poco y dé 5. Nosotros sabemos que a veces hay criterios de juicio humanos que yerran, ¿no? Fíjense lo que pasó allí cuando el Señor estaba en el templo y vio cómo algunos ricos ponían dinero en las cajas de las ofrendas. También vio una viuda que echó 2 moneditas de muy poco valor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, les aseguro que esta viuda pobre dio más que todos los ricos. ¿Cómo que dio más que todos los ricos? Si dio menos que todos los ricos. La realidad es que el Señor descubre el valor de la riqueza. Dice, porque todos ellos dieron
de lo que le sobraba, pero ella, que es tan pobre, dio todo lo que tenía para vivir. Así que este principio nos enseña a nosotros a juzgarnos a nosotros mismos. No mirar si alguien da mucho o no mirar si alguien da poco, porque quizás nuestro juicio sea errado. El primer juicio es, Señor, de acuerdo a lo que vos me estás dando y de acuerdo a la mayordomía que has puesto en mí como responsabilidad, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy dando? Esto es muy importante, porque puede ser que dividas tu ofrenda, pero delante del Señor nosotros debemos ser claros y no juzgar al otro. No juzgar pensando que el otro está dando mucho y que aquel está dando poquito, porque quizá el que está dando poquito delante de los ojos de Dios esté dando más que todos. Entonces, mirándonos siempre hacia adentro. Dios es quien va a juzgar nuestra generosidad o la ausencia de la misma. Una persona generosa sabe que recibió antes de la generosidad divina. Y ese es un principio clave para saber si estamos dando bien. Si la codicia nos vence a nosotros, entonces allí hay un principio que no estamos entendiendo. Y es bueno que entendamos que todo esto surge por la bondadosa misericordia de Dios. Cuando doy, ¿me motiva la misericordia de Dios? ¿O estoy pensando quizás en todo lo que implica el dar? Quizás estoy pensando en mis cuentas personales, quizás estoy pensando en un proyecto que nunca llego. Esto tiene que ser muy importante a la hora de evaluarnos, el saber si nos motiva la misericordia del Señor. Una persona generosa debe dar con alegría y agradecimiento. Allí en 2 Corintios, capítulo 9, verso 7, si quieren buscarlo, dice lo siguiente: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Y esto es clave. No por tristeza, no debe haber una cuestión que condicione nuestro dar. Porque Dios ama al dador alegre. Dios prefiere una viuda que entregue todo lo que tenía en una convicción genuina a que un hombre rico que entregue de acuerdo a lo que le sobra. Y Dios prefiere un dador alegre antes que uno que esté dando por necesidad aún. Así que tiene que la alegría brindarnos, el contentamiento brindarnos esto de una evaluación intrínseca. ¿Estoy dando alegremente o me cuesta dar? O siento tristeza cuando estoy dando. Una persona generosa no es la que da de forma esporádica, sino que es constante en el tiempo. Es decir, no doy simplemente cuando tuve un golpe en la quiniela. No sería lo ideal eso, pero no damos en principio por lo que me tocó ganar ayer, sino que damos de forma continua. Es verdad, la ofrenda que tenemos en la iglesia a través de la bolsa o en este contexto de depositar en el banco, en la fundación, la forma que haya, nos permite a nosotros tener una conducta de persistencia. Y esto es sano, esto es bueno. Pero nosotros nos damos simplemente porque nos tocó hoy un golpe de bendición, por así decirlo. Entonces, hoy tuve una moneda, ofrendo. Cuando no tengo, no ofrendo. No, soy una persona que piensa la ofrenda, que da alegremente y que soy constante, que evalúo. Dice en 1 Corintios 16, capítulo 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Hay que tener la expectativa de dar, ser generosos en términos de preparados. Y de esa manera ser constantes también en el tiempo. Puede ser que nos pase alguna situación donde tengamos cierta crisis económica, puede ser, pero la cuestión es pensar nuestra ofrenda, porque está siendo para el Señor, evaluarla de esa forma. Ponga aparte algo, dice Pablo allí en 1 Corintios. Una persona generosa siempre va a dar con la mirada puesta en lo terrenal, no en lo celestial, perdón, no en lo terrenal. En Mateo capítulo 6, verso 19, dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Fíjense, esto es una antítesis. Es decir, pensando en el cielo, allí no sucede lo que sucede acá en la tierra en cuanto al dinero que se arruina. Porque donde esté vuestro tesoro,
allí estará también vuestro corazón. Puertas abiertas, no puertas cerradas. Leí una frase que decía: Dios me prospera no para elevar mi nivel de vida, sino para elevar mi nivel de generosidad. Y es muy importante que lo veamos de esa forma. El Señor es quien nos está dando para que pensemos que a través nuestro podemos ser de bendición, no solamente en la obra, por los aspectos edilicios de la misma, sino que a través de la iglesia misma se prepare para bendecir a hermanos que quizás estén pasando necesidad. Las riquezas o nos deja mientras vivimos, porque puede ser que la polilla y el como dice, y el orín la corrompan o los ladrones la roben, o la dejamos cuando morimos, porque finalmente la riqueza la vamos a dejar. Las riquezas no son eternas, son perecederas. La única riqueza que tiene carácter eterno es la riqueza celestial. Es cuando nosotros ponemos énfasis en que nuestro dinero es algo que recibimos del Señor para enfatizar nuestra mayordomía también en eso. Si somos fieles en lo poco, en nuestro dinero, en lo que el Señor nos da, el Señor nos va a permitir que seamos fieles en lo mucho. Esto quizás sea siempre con la misma cantidad de dinero, pero hablo en términos ministeriales. ¿Cómo crecer en generosidad? Bien, lo primero que deberíamos hacer como principio es, si ganamos algo, es preparar nuestra ofrenda. Tener un pensamiento en cuanto a nuestra ofrenda. Quizás supimos que nuestro dinero mejoró y podemos mejorar nuestra ofrenda, pero lo primero que debería pasar por nuestra mente es: ¿qué le voy a dar a Dios de lo que Él me dio a mí? Tengo salud para trabajar, Dios me está cuidando, Dios me está dando el sueldo, Dios me está proveyendo de todo aquello que necesito. Dios debe ser primero. Cuando hablamos de ofrenda, no estamos hablando, cuando hablamos de darle a los santos, lo hacemos en el nombre de Jesús. Es como que si le doy a alguien un vaso de agua en su nombre, eso no pasa por alto. Por lo tanto, todo lo que hago en términos materiales hacia Dios es en su nombre, es para Él. Dios es el dueño de todo, nosotros somos mayordomos, como dice el Mateo capítulo 25. Tengo un montón de textos, pero por amor al tiempo vamos a leer aquellos que sean más prácticos. Pero en Mateo 25 está la parábola de los talentos. Y nosotros sabemos que el Señor le dio a cada uno de los que recibió una porción diferente, pero para que en esa porción diferente ellos sean mayordomos de lo que tenían. Esa generosidad de Dios para darle a cada uno según Dios pensó, porque la imagen es de Él hacia aquellos que llevan una mayordomía en lo ministerial, también se puede aplicar en cómo crecer en la generosidad. No soy dueño, sino mayordomo. Y lo otro es que Dios no puede competir con las riquezas. Es decir, o amamos a Dios o amamos a Mamón, amamos a la riqueza. Entonces, ¿cómo crecer en generosidad? Poner primero a Dios antes de empezar el mes, por así decirlo. Lo otro es cómo crecer en generosidad, trabajar duro con el fin de poder dar. Es decir, debemos ser consecuentes con lo que implica dar. Si soy Rodrigo Baboneta, como ese actor que estaba antes, no me acuerdo en qué lugar, no voy a lograr nada. Y voy a ser simplemente gravoso hacia la obra. Pablo no era gravoso a la obra. Él mismo sabía hacer tiendas y él mismo trataba de no ser una carga, pero siempre fue agradecido cuando recibió. Él dijo: sé vivir en abundancia como sé vivir en escasez. Por todo y en todo he sido enseñado. Pero no es la característica de un hijo de Dios el no trabajar para ser, digamos, una recepción de toda la bondad. Nosotros debemos, como cristianos, ser ocupados en lo que hacemos y aún buscar el éxito en lo que hacemos para ser de bendición a otros. Ese debe ser nuestro pensamiento. No nuestro pensamiento, digamos, el ver en la iglesia una posibilidad de subvención, sino nosotros ser, como hombres, de hecho, motivación para brindarles a otros que necesiten ayuda. Si un hermano en algún momento tiene escasez, debemos estar para ayudarle. Pero ese hermano que tiene escasez, después vamos a ver en el último punto, debe también trabajar para que esa escasez tenga su fin, en confianza obviamente para el Señor. Siempre el arrepentimiento va a impactar en nuestro estilo de vida.
El Señor hizo una gran obra por nosotros para salvarnos. Nosotros en nuestra vida debemos enfocar nuestras particularidades en ese mismo sentido, desde el esfuerzo, sabiendo que el Señor va a ser quien nos dé y nos capacite. Y lo otro que debemos hacer para crecer en generosidad es luchar con nuestra propia codicia. La codicia que tenemos es algo que no deberíamos ocultarnos a nosotros mismos. Luchamos con una codicia personal. Cada uno tiene un level de esa codicia. Esa es la realidad. Cada hermano sabe con qué punto lucha con esto. ¿Dónde está el esfuerzo de Señor, confío en ti, esto es para ti y doy alegre? Tengo que vencer esto que me atrapa y que sabemos que el dinero no empuja a la gente porque atrae a la carne. Es una lucha, la avaricia es idolatría. El amor al dinero quita a Dios del eje y nos lleva hacia una inclinación hacia el dinero y se vuelve idolatría. Por eso debemos ser honestos con nosotros, hermanos, porque este es un tema que nos debe encontrar en autoevaluación. Colosenses capítulo 3, verso 5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y termina diciendo, avaricia, que es idolatría, lo que les mencionaba recién. ¿Cómo crecer en generosidad? Luchando con nuestra propia codicia. No lo neguemos, hermanos, somos codiciosos. Por lo tanto, tenemos que luchar con este pecado que es real. Demos más o demos menos, esta es una cuestión que debemos tener en cuenta. En Hebreos capítulo 13, verso 5, dice que debemos ser libres de toda idolatría. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricias, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Así que el Señor nos enseña a que nuestras actitudes en relación al compartir, a la coinonía, con los santos que pueden tener necesidad, y en la hospitalidad tiene que ser bajo esta característica, luchando con nuestra propia codicia. ¿A quién debemos ayudar finalmente? ¿A quién creen, hermanos? Quizás esta sea la pregunta final que pueden responder entre ustedes. A veces damos por una cuestión de síntomas, ¿no? Un hermano pierde un trabajo y sabemos que está pasando necesidad. Y tenemos que asistirlo. Pero ¿qué pasa cuando el hermano pierde el trabajo porque fue un irresponsable en su trabajo? ¿Qué pasa cuando el hermano está complicado por gastar de forma irresponsable cuando tuvo el bien en sus manos y nunca fue previsor de lo que tuvo? ¿Qué pasa cuando un hermano no se adapta a su salario y gasta más de lo que gana? Y lo ves que estás vestido como una persona que fuera rica, quizás, y no con la condición de trabajo que él tiene. ¿Qué pasa con esas personas que viven, y son hermanos, y viven fuera de una racionalidad en cuanto al dinero, un uso racional y cuidadoso, que no ahorra? ¿Hay que ayudarlo o hay que adoctrinarlo? ¿Qué hay que hacer? Hay que ayudar, hermanos, igual, pero también hay que amonestar. No somos nosotros dueños de lo que tenemos, entonces si vamos a usar el dinero, también tenemos que ser previsores. La hormiga se prepara para cuando viene el tiempo y es testimonio de que es mejor ser cuidadoso con lo que tenemos, ahorrativos, planificando, sabiendo que así como le vino a Egipto los 7 años de hambruna, le puede venir a un cristiano también. ¿Pero qué hizo José? José fue un gran mayordomo y fue previsor. El Señor nos da lo que tenemos para que también seamos previsores, no para que confiemos en las riquezas, pero la previsión es una cualidad de los hijos de Dios, porque la sabiduría es prudente. Pero también a veces no es por síntomas, a veces realmente son cuestiones de base. Hermanos requieren ser sostenidos por su tarea misionera. ¿Conoces a algún hermano? Qué bueno que tengamos algún hermano misionero conocido, que se vuelva un amigo y ayudarlo, sin que nadie sepa. Decir, esto va a ser para este hermano. Eso es muy bueno, porque es parte de tu dinero que no va a la ofrenda, pero es parte de tu ofrenda. ¿Qué pasa con los hermanos en una situación de pobreza que se escapa a su responsabilidad? Por ejemplo, una viuda. ¿Qué dice Timoteo en cuanto a las viudas? En 1 Timoteo. No deben ser una carga para la iglesia, pero la iglesia las debe sostener y si alguien las puede cuidar, mucho mejor. ¿Qué pasa cuando un hermano vive una situación inesperada y se le quema la casa?
O alguien que está en un país que está en una situación crítica, como los hermanos que están en Venezuela, que tienen que empezar a cultivar detrás de los patios de la casa porque el dinero que tienen no les sirve porque en el supermercado no hay cosas para comer. ¿Cuántas situaciones, no? Pero es muy difícil. ¿A quién debemos ayudar entonces? Es una pregunta y yo les he dado simplemente algunos ejemplos. Lo que sí sabemos, hermanos, es que, como decíamos al principio, si cerramos nuestro corazón, ¿cómo podemos decir que el amor de Dios brota en nosotros, surge en nosotros, está en nosotros? ¿Qué haremos? Allí esas manos están abriendo o están cerrando. Eso es una cuestión de índole personal. El mandamiento es a que seamos personas que compartan con las necesidades de los hermanos y que persigamos la hospitalidad. Un 80% tengo que empezar a cumplir esto, hermanos, pero yo pretendo que este mensaje nos vuelva prácticos y que luchemos contra nuestra codicia, porque es innegable que si este pecado está en la Biblia mencionado es porque todos los cristianos luchan con esta cuestión. Así que el Señor les bendiga.